Bienvenidos hermanos a la celebración de la misa del domingo 19 del tiempo ordinario, desde la parroquia Santo Cristo de los Milagros en Villa Carolina, presidida por el Padre Néstor Yulfo. Las intenciones para esta misa son: en acción de gracias por Teresa Sánchez y familia, Ibeliz e Efraín, en acción de gracias al Santo Cristo, en acción de gracias al Santo Cristo de los Milagros por favores recibidos, ofrece Aracelis. Por la salud de Padre Rafael de Tampa, Ivonne Sullivan, Andrea Vázquez, Mario Rivera, Yevelin Rodríguez, Yanielis Rivera, de todos los enfermos de nuestra comunidad y de los enfermos contagiados por el coronavirus. Por el eterno descanso de Emanuel Colón, ofrece su madre Wanda y familia, Felicita Rivera en su 6º mes, Emma Hernández. Por el eterno descanso de Jorge Juan Guadalupe en su aniversario número 13, ofrece su familia, Norma Santana Ayala, ofrece Fernando, Ángel Mejías y Silvia Sullivan, ofrece su familia. Roberto Cruz ofrece su hija Brenda, Nidia de Urbina, Rita González, José ofrece Lali y Miguel, Cruz Rodríguez y Nelson Quiñones ofrece familia Barriera, Ana Gerena ofrece su hija Janet. Por todos los difuntos de nuestra comunidad y todos los que han fallecido a causa del COVID-19, por el fin de esta pandemia, por todas las intenciones personales que han compartido en nuestra página de Facebook. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Damos la bienvenida a todos a esta celebración de la Eucaristía. Especialmente saludamos a aquellos hermanos y hermanas que se unen a nosotros a esta celebración en la distancia a través de nuestra página de Facebook o cualquiera de los medios sociales que utilizamos. Claro está, un saludo a todos los aquí presentes de las comunidades parroquiales del Santo Cristo de los Milagros y de San Felipe Apóstol, que una vez más nos unimos para celebrar la presencia de Jesús real en el Santísimo Sacramento. Antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos humildemente ante el Señor que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos,
que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien movidos por el Espíritu Santo nos animamos a llamar Padre, confirma en nuestros corazones la condición de hijos tuyos para que podamos entrar en la herencia prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del primer libro de los Reyes. El profeta Elías se fue al Horeb, el monte de Dios, y entró a una cueva, donde pasó la noche. Allí escuchó la voz de Dios que le decía: «Sal y colócate en el monte delante del Señor, que el Señor va a pasar». Y antes del Señor vino un huracán tan violento que descuajaba las montañas y agrietaba las rocas. Pero en el huracán no estaba el Señor. Después del huracán vino un terremoto, pero en el terremoto tampoco estaba el Señor. Después del terremoto cayó fuego, pero en el fuego tampoco estaba el Señor. Y después del fuego vino la calma y el silencio. Al sentirlo, Elías se cubrió el rostro con la capa, salió y se colocó a la entrada de la cueva. Palabra de Dios. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Muéstranos, Señor, tu misericordia y
Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La salvación está ya cerca de sus fieles, y la gloria habitará en nuestra tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. La misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra, y la justicia mira desde el cielo. Muéstranos tu misericordia y danos tu salvación. El Señor dará la lluvia, y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante él, la salvación seguirá sus pasos. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, por Cristo les aseguro que digo la verdad, no miento. Me lo atestigua la conciencia, iluminada por el Espíritu Santo. Una gran tristeza y un continuo dolor me afligen el corazón, pues desearía ser yo mismo un próscrito separado de Cristo, por el bien de mis hermanos de raza. Como israelitas, son hijos adoptivos de Dios y han gozado de su presencia. Les pertenecen las alianzas, la ley, el culto divino y las promesas. De ellos son los patriarcas, y el Mesías, en cuanto hombre es de su raza, estando, como Dios, por encima de todos. Bendito sea Él por toda la eternidad. Amén. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Después que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí, solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. De madrugada, se les acercó Jesús, andando sobre el agua. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, pensando que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: ánimo, soy yo, no tengan miedo. Pedro le contestó: Señor, si eres tú, mándame ir a ti andando sobre el agua. Él le dijo: ven. Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo. Empezó a hundirse y gritó: Señor, sálvame. Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: qué poca fe, ¿por qué has dudado? En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo: realmente
eres Hijo de Dios. Palabra del Señor. Comenzamos haciéndonos una pregunta. ¿Qué tiene que hacer Dios para que creamos en Él? ¿Qué tiene que hacer el Señor Jesús? Vamos a poner un poco en contexto el Evangelio que acabamos de escuchar, contexto que venimos escuchando ya desde hace varios domingos, pero particularmente vamos a tratar de recordar lo que nos decía Jesús en el Evangelio del domingo pasado. Y lo que nos decía el Evangelio, de San Mateo el domingo pasado. Y ustedes recordarán, y si no recuerdan yo se los recuerdo, que el texto era el de la multiplicación de los panes. ¿Qué explicamos? Explicamos que Jesús se alejó con sus discípulos, trataron de encontrar un lugar tranquilo, y el asunto es que la gente se les adelantó. Cuando ellos llegaron ya había una muchedumbre de gente, y por lo tanto Jesús les ve cansados y empieza a sanar enfermos. Y luego va cayendo la tarde, y al caer la tarde, pues le piden a Jesús que los despida, que les diga a la gente que se vaya para que vayan a buscar de comer. Y entonces vino el episodio de la multiplicación de los panes y los peces. Jesús le dieron de comer a todo el mundo, 5.000 hombres sin contar mujeres y niños, nos decía el Evangelio. Sobraron las 12 cestas, así que ya estaban todos hartitos. Habiendo pasado todo eso, ahora Jesús manda a los apóstoles que se adelanten, nuevamente se montan en la barca y se adelantan los discípulos, mientras Él despide a la gente. Así que todavía quedaban algunas personas, aquellos se adelantan y Jesús les despide. Nos dice el Evangelio que entonces Jesús se quedó solo y se fue solo a orar, para luego entonces llegar a la barca caminando sobre el agua. Y quiero entonces, ya ahí puestos en contexto hasta ese momento, que entendamos o que pensemos y meditemos un poquito sobre este texto. Lo primero que necesitamos visualizar y entender es que cada vez que leemos el Evangelio podemos distinguir qué fue lo que realmente pasó. Eso es una cosa. ¿Qué es lo que quiso contar el evangelista, el que escribió? Eso es una segunda cosa. Y la tercera es, ¿qué otras interpretaciones les puedo dar yo? Es una forma alegórica de ver el Evangelio. Así que yo puedo leerlo y encontrar enseñanzas que son indirectas. No es que eso es lo que quiso decir el evangelista o que fue lo que pasó. Bien, y son tres cosas distintas. Recuerden que esto fue hace 2000 años atrás. Así que cuando se pone por escrito, el que le pone por escrito está poniendo por escrito lo que le han contado otros. Al mismo tiempo el Espíritu Santo le está ayudando para que eso se ponga por escrito. Y aunque antiguamente se pensaba que el Espíritu Santo como que dictaba, esto era como un periódico, vamos a narrar lo que pasó. Incluso hoy en día, con la tecnología de hoy en día, usted coja 3 periódicos distintos y lea la misma noticia. Y al final usted se pregunta, ¿qué pasó de verdad? Porque cada uno le va a contar más o menos lo mismo, pero de distinta manera, según los testigos, según las cámaras, según qué, y reconstruir lo que sucedió en un lugar. Hoy en día es más fácil, tenemos mucha tecnología y aún así siempre es bastante complicado. Imagínense en los tiempos de Jesús. Así pues, hay unos datos. Algo ocurrió con Pedro, con los discípulos, con la barca, Jesús caminando sobre el agua. Hay unos datos que nos dan a demostrar quién es Jesús. Hay algo que ocurrió. Y luego está lo que se nos expone por escrito. Y quiero que tengan en cuenta estas cosas porque yo voy a hacer una mezcla de las tres.
Y entonces a veces cuando escuchamos una predicación tenemos que entender que estamos interpretando textos para el tiempo actual. Y que esa interpretación no necesariamente va a ser, es que lo que pasó fue esto. Y por eso yo no me canso de subrayar que más importante que el sermón es la palabra de Dios. Porque esa no va a cambiar, pero el sermón va a cambiar según los tiempos, según las personas y según el ambiente en el que estemos y las circunstancias en las que estemos. Porque hay que aplicarlo a nuestras circunstancias particulares. Hasta aquí estamos. ¿Estamos? ¿Estamos claros? Sí. Sí. Vuelvo a repetir lo que no entendí nada. Me acuerdo el chiste de Pepito en agosto, cuando preguntó la maestra, ¿alguien no entendió? Y se estaban acabando ya, digo, agosto no es mayo. ¿Alguien no entendió? Y Pepito levanta la mano. Maestra, yo no entendí. ¿Qué no entendiste, Pepito? Dice, de mayo para acá nada. En todo el año no había cogido nada de la clase. Ay, Dios mío, ya mismo empiezan a la barca a tambalearse en nuestras clases virtuales. De eso hablamos dentro de un rato. Ahí estamos. ¿Qué sucede? Pues vamos a ver. Piensen que Jesús ya estaba cansado antes de la multiplicación de los panes. Así que Jesús, cansado antes de la multiplicación de los panes, ¿cómo puede hacer por fin para estar solo? Y esta es la primera parte. Jesús, con una delicadeza tremenda, dándose cuenta de cómo lo siguió la gente, de cómo cuando trata de estar solo busca el lugar, pero aún así la gente lo encuentra. ¿Qué hace? Primero manda a los apóstoles adelante. Luego termina de despedir la gente. Y tercero se va al monte. Aquello de no me llames, yo te llamo. Fue buscando la manera de encontrar soledad para que por fin no lo interrumpan. Y la verdad es que lo hace con mucha delicadeza. Pero finalmente, cuando decide ir a su lugar de destino, ¿cómo hago para que nadie me siga? ¿Entienden el punto? ¿Cómo hago para que nadie me siga? Pues se pone a caminar por el agua. Ven, el que quiera seguirme, que me siga, yo arranco. No había forma de asegurar. ¿Qué forma más perfecta de asegurar la soledad y el descanso? Y el diálogo con el Padre. Así que toda esta primera parte habla de ese momento de intimidad de Jesús con el Padre. Y habla también de cómo es esta relación de Jesús con el Padre. Recordarán cuando celebramos la transfiguración del Señor en días pasados, la voz del Padre, este es mi Hijo, mi amado, mi predilecto. Y cómo este que es el Hijo, hoy el Evangelio nos vuelve a decir verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Este que es el Hijo de Dios y que ha existido desde la eternidad, ahora hay algo que es tiempo, que es la realidad física, que es el cuerpo, que es el escuchar, que es el cansancio. Dios no se cansa. Sin embargo, ahora Jesús se cansa. Siente angustia, siente cansancio, tiene emociones humanas y tiene cansancio físico. Ese cuerpo necesita ser alimentado y necesita del descanso físico y necesita también del descanso emocional. Eso es parte de la vida humana de Jesús. Y entonces tiene que buscar la manera. Y va a orar. Y nos dice, se pasó la noche en oración. Igual, ¿quién estuvo allí? Nosotros leemos eso y inmediatamente decimos, y estuvo toda la noche desvelado orando. No sé, a lo mejor cogió una siestecita, a lo mejor habló con el Padre otro ratito, a lo mejor... El asunto es que descansó. Y en ese descanso hubo oración, hubo diálogo con el Padre, descanso emocional, y luego ya puede ir tranquilamente caminando para llegar hasta donde los apóstoles. Así que Jesús está en esa experiencia de la que nos habla la primera lectura, es el sosiego. La experiencia de Dios que es en la quietud, que es en la soledad, que es en la calma. Y que es importante que nosotros la tengamos muy presente porque esto lo vamos a ver también al final del Evangelio de otra manera. ¿Qué están experimentando los discípulos, por otra parte? Los discípulos lo que están experimentando es tratar de llegar a un lugar y tener oposición. La oposición del viento, el viento era contrario, al ser el viento contrario, pues ya usted sabe, estamos remando.
es a mollero, porque vamos en contra del viento. Además de eso, el lago se vuelve turbulento y difícil, así que se menea. Ronnie esta mañana utilizó una metáfora que me gustó y le decía a la gente, no estaban en un crucero. Si eran los apóstoles, eran 12 hombres en una yola. Algo más grande. O sea, tenemos que entender que es esta barca de pescadores, y nosotros pues, obviamente cuando pensamos en barca pensamos en algo como que grande, ¿verdad? Y hemos visto mucha película, pero no era tan. Y entonces se siente y ahí aquello se mueve y ellos tratando de llegar, y ya cuando tú estás te cansas si no acabas de llegar y ves que el progreso es poco, te desesperas. Así que hay toda una serie de emociones que también se dan, y pasada la noche, y ellos están acostumbrados a estar en barca de noche porque lo sabemos que esa es la hora de pescar. Y va llegando la madrugada, así que no ha salido el sol. Imagínense ustedes con todo ese cansancio y con todo eso, miren hacia el lado y vean una figura, una persona acercándose que ellos no pueden distinguir en la distancia, es de noche, no hay luz, es terrible. ¿Se asusta uno o no se asusta? Bien, entonces nosotros escuchamos esto de que les entró pánico a los discípulos. Venga, que usted alguna vez no ha estado en su casa y se metió a buscar algo en la nevera, y mientras estaba ahí buscando en la nevera apareció su esposo y usted no se dio cuenta que está ahí detrás, y de momento cuando se viró, usted lo ve ahí de pie. ¿Qué usted dice? No lo diga. Esos momentos en que usted de momento vio a alguien y el corazón va a las millas, y usted vive con esa persona, la ve todos los días, está siempre con esa persona, pero si de momento se le aparece y no hace ruido, y usted lo ve de momento, le da un sobresalto en lo que el cerebro se acaba de dar cuenta de quién es esa persona, etcétera, etcétera, etcétera. Usted se sobresalta y le pega un grito y le dice, no me hagas eso y no te aparezcas así. Y después ya, por otra parte, pues, ¡ay! ¡Qué bueno que eres tú! Y no es otra persona, ¿no? O igual cuando uno va caminando, va en un estacionamiento y está en solitario, uno va mirando para todos lados, que usted mire para el lado y de momento hay alguien, pega un grito cualquiera. No es extraño lo que le pasa a los apóstoles, no es extraño lo que le pasa a los discípulos. Hasta ahí estamos bien, es totalmente normal. Yo creo que Jesús incluso cuenta con eso. Y Jesús les va a decir, ánimo, no teman, soy yo. Aquí empieza el drama. Ánimo, no teman, soy yo. Habló, se identificó. Usted se vira, se asusta, pues, tranquilo, soy yo. Ah, ya, ok, eres tú, se acabó el susto. Pedro le va a decir al Señor, si eres tú, mándame ir a ti, caminando sobre el agua. Jesús le dice, ven. Y así lo hizo Pedro. Salió, comenzó a caminar sobre el agua, esto es lo que nos cuenta el Evangelio, ya sabemos. Se asustó, sintió el viento, se hundió. ¿Qué dijo? Sálvame, Señor. El Señor extendió la mano, lo salvó. Subieron a la barca y le dijo, qué poca fe. Hasta ahí estamos claros porque lo leí en el Evangelio, así que lo que estoy haciendo hasta ahora es repetir, no he dicho nada al respecto. Pero sí tenemos que interpretar qué era lo que sucedía de verdad. Por una parte está el hecho de ya Jesús que llega a sus discípulos y sale a su encuentro. Lo segundo son las expectativas que tienen aquellos que le ven y la petición que hacen. Jesús ya dijo, ánimo, soy yo. Y sin embargo Pedro hace una petición, mándame ir a ti. Si eres tú, mándame ir a ti. Y Pedro tiene unas expectativas con respecto a esto. Escuchamos incluso a Jesús que le va a decir al final del Evangelio, qué poca fe. Nosotros hoy leemos el Evangelio e inmediatamente sacamos unas conclusiones. ¿Y qué pensamos? Efectivamente, Pedro dudó. Y como dudó, pues tuvo problemas. Si Pedro no hubiese dudado, hubiese podido llegar hasta Jesús caminando sobre el agua. Y pensamos en nuestra vida, y eso tengo que hacer yo, tengo que tener fe para poder caminar sobre el agua. ¿Hasta ahí estamos claros? Claro que no. Y ahora les explico por qué no. Y ahora vuelvo y digo, interpretaciones que se pueden dar al Evangelio. ¿Caminó o no caminó Pedro sobre el agua? Eso es una pregunta. ¿Habrá pasado eso de verdad o no?
¿Pedro se habrá bajado de la barca e inmediatamente se hundió o pudo dar 4 o 5 pasos y entonces se hundió? ¿Cómo fue eso? Volvemos, no estuvimos allí. Segunda pregunta. Si Jesús le dice a Pedro, ¿por qué has dudado? Pues yo les pregunto a ustedes, ¿cuándo dudó Pedro? ¿En qué momento comenzó la duda de Pedro? ¿En qué momento? ¿Y usted piensa que? Pues cuando le dio el viento. ¿No? ¿Cuándo empezó la duda de Pedro? Empezó la duda de Pedro en la barca cuando ya Jesús le dijo, ánimo, soy yo, y él no lo creyó. Porque él dice, si eres tú. Y ahí está la duda. Si eres tú, mándame ir a ti. Entonces, cuando Jesús le dice, ¿por qué has dudado? ¿Está hablando del momento en que le dio el viento o el momento de que le habló y le dijo, soy yo, ánimo, se acabó? Pero solo a nosotros se nos ocurre pedir cosas como caminar sobre el agua. Solo a nosotros. Usted sabe, porque nos gusta esa cosa de que Dios manifieste su gloria así. ¿Nos gusta eso? Yo no me canso de hablar de esto porque nos enajena de una experiencia de Dios en la vida ordinaria. Pero es que nos gusta que Dios se manifieste de manera extraordinaria como para no tener... Es como que si tuviéramos esta forma de decir, tú ves que Dios es de verdad porque mira, el sol bajó y dio vuelta y mira, mira, o sea, tienen que pasar estas cosas extraordinarias, fuera de lo normal, para entonces nosotros poder decir, Dios existe. Necesitamos que Dios haga algo fuera de lo común, porque no podemos dar testimonio de Dios presente en lo ordinario, en la vida ordinaria, en las cosas que pasan comúnmente. Así que Pedro, para evidenciar que es Jesús, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Fíjense, hay una canción que cantaron ayer en la misa, la cantamos y a mí me gusta, no voy a decir que no me gusta, y está en el Evangelio. Si tuviera fe como un grano de mostaza, esto lo dice el Señor, tú le dirías a esa montaña, muévete. Pero usted sabe lo anormal que usted se vería si se para al frente del yunque. Muévete, 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 a ver si el yunque se mueve de lugar. ¿Qué clase de pérdida de tiempo? Así que Jesús está queriendo decir algo con eso. No te está diciendo a ti que te pares delante de una montaña a pedirle a la montaña que se mueva. Te está hablando a ti con respecto a la fuerza de la fe. A la fuerza de la fe. ¿Qué hace la fe? ¿Cuál es el propósito de la fe? Pedro pide caminar sobre el agua, pero ¿hay que creer para caminar sobre el agua? Cada vez que trates de caminar sobre el agua te vas a hundir. Bueno, ahora hay unos aparatitos que uno se pone y te hacen flotar sobre el agua. Y están lo más chulo. Con la tecnología podemos hacer cualquier cosa. Pero de forma natural, si usted está en el bote y se tira, se va a hundir. Por eso es que yo he refraseado el Evangelio, vuelvo y pienso en que cuando leemos textos es bien complicado porque nosotros no sabemos cómo se dijeron las cosas, cuál es la entonación. Entonces son los momentos en que yo aprovecho a decirle a usted, por eso son tan complicados los mensajes de texto. Los mensajes de texto no tienen entonación. Y como no tienen sonido, el que lo lee lo interpreta. Y usted puede estar mandando un piropo y el que lo lee un insulto. Y usted, pero si yo lo que te dije fuera algo bueno y el otro me insultaste. Ahora oigan. Pedro dice, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Jesús le pudo haber dicho, ven. Y Pedro se tira. Jesús pudo haber dicho, ven. Distinto completamente, ¿verdad? No es lo mismo, ven. Oh. Ven. La madre cuando dice, tírate. Cuando el marido le dice a la esposa, oye, los panitas me
Me invitaron para que me encuentre con ellos. ¿Ve? ¿Ve? ¿Ven? Yo a veces cuando estas cosas se me ocurren casi le tengo que pedir perdón al Señor. Le digo, Señor, es que trato de imaginarme estas cosas que tú habrás vivido con tus apóstoles. Hay ciertos momentos en que tienes que mirarlos y decirles, ¿cómo hago para que aprendan? Porque de hecho hay un momento dado en que Jesús se los va a decir hasta cuándo los voy a tener que aguantar. Se los dijo. Oye, ¿qué cabezones son ustedes? ¿Hasta cuándo los voy a tener que aguantar? Pues si tú los escogiste, fueron los 12, tú no sabías cómo eran. Así que el asunto es el siguiente. Dos maneras de verlo es. Bueno, hay una. Si Pedro hubiera tenido fe, no se hubiese hundido. Eso está claro. Si Pedro hubiese tenido fe, no se hubiese hundido. ¿Por qué? Porque nunca se hubiese bajado de la barca. Ya está. Le hubiese hecho caso al Señor y le hubiese creído desde el momento en que Jesús le dijo, ánimo soy yo. Y aquí es que está entonces la enseñanza para nosotros. Ánimo soy yo. Se está meneando la barca. Eso inmediatamente nosotros decimos efectivamente, como es nuestra vida. Así es. Así es, para el creyente y para el no creyente. Esto es vivir. A veces el viento nos lleva y nos empuja. Y vamos como que a las millas y todo está chévere y todo se está resolviendo y qué bien está todo. Y hay veces que todo está en contra. Y luego a ti te hacen ver que así está en todo el mundo. Porque entonces las noticias se encargan de explicárnoslo bien. Huracanes, terremotos, pandemia. Una cosa que no se sabía lo que era hasta que estaba saliendo de Puerto Rico, que mientras estuvo pasando era una probable tormenta hasta que llegó a Mayagüez. Se comió 4 mangos y allí se volvió tormenta. Isaías. Inundaciones y cosas en Mayagüez. Terrible. Se fue la luz un día. Aquí, y la gente en crisis, con un pánico. Parece que se recordaron la vez que estuvimos 3, 4, 6 meses sin luz. Se fue la luz un día y ya estábamos tirándole piedras a la autoridad. Crisis, la barca se tambalea. Y como si fuera poco, el peor de los desastres, primaria. Tratar de encontrar a alguien bueno o buena. Y en todas esas circunstancias, pidiendo ¿qué? Un milagro. En todas. Porque cada vez que llegan aquí el tiempo de las elecciones, seguimos rezando por un milagro. Y si fuera por los frutos, yo tengo que decirles a ustedes, pues definitivamente no tenemos fe porque el milagro no se ha dado en los últimos, qué sé yo, como 40 años. Todavía estamos esperando ese milagro de que por fin esos que se eligen como conjunto, velen todos por el bien del país. Yo le pregunto a usted, si de hecho tener fe es caminar sobre el agua, y teniendo fe pudiera caminar sobre el agua, si tener fe es que cuando yo pida que se curen los enfermos se sanen, si tener fe es poder mover montañas, un granito de mostaza, ¿qué significa eso? ¿Que no tenemos fe? Miren lo que ha pasado. Vino un huracán hace 3 años y ya 3 años después, pues, tuvimos aguaceros y lluvias. Hemos pedido con fe, Señor, protege nuestra isla. ¿Usted sabe cuántas veces yo escuché que esta isla está bendecida? Cada vez que una tormenta no tocaba a Puerto Rico y rajaba a Santo Domingo y a la República Dominicana. Aquí estábamos diciendo, es que estamos bendecidos. Yo me acuerdo de cuando vino María, yo dije, ¿qué fue? Que se acabó la bendición, ya Dios no nos mira. Y alguien podría decir, sí, porque estamos llenos de pecado y somos unos pecadores empedernidos y esto ha sido un castigo de Dios. ¿Hay quien lo dice? Poco después, terremotos. Pero ahora la pandemia es mundial.
es que miren cómo está el pecado en el mundo y Dios nos dejó de mirar y se fue la bendición. A todo esto, desde que empezó la pandemia, ¿cuánta gente hay orando para que se acabe la pandemia? ¿Cuántas cadenas de oración usted no ha recibido por mensaje de texto? Desde enero están rezando los chinos. Y usted va a decir, sí, pero esos no son cristianos. Pues desde marzo están rezando los cristianos. De América, porque un poquito antes estaban rezando los cristianos de Europa. Hasta el Papa hizo procesiones con crucifijos en la plaza de San Pedro. Y hoy ustedes están con mascarillas en la misa, que quiere decir que la pandemia está aquí. No hay fe. Pues claro que hay fe. Es que nosotros tenemos un concepto equivocado con respecto a lo que es la fe y la oración. Hay fe. Jesús nos está diciendo, ánimo, no teman, mientras la barca se mueve, mientras el viento es contrario. Y a veces esto puede ser en la vida personal, a veces en una comunidad pequeña, y de momento se puede convertir en una crisis mundial. Y nos toca a todos nosotros trabajar. Y de momento queremos decirle al Señor, pues si eres tú, mándanos ir a ti. Y uno quiere caminar sobre el agua. No te toca caminar sobre el agua todavía hay que remar un poquito más. Porque eso fue lo que hicieron los discípulos todo el camino. Jesús llega a nuestra vida y nos dice, ánimo, no teman, soy yo. Y hay la experiencia del sosiego y de la paz. Nos dice que Jesús se montó en la barca y amainó el viento. Se calmaron las olas. Esa es la presencia de Jesús. Y ellos les dicen, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Pero volvemos, ¿dónde lo dicen? Estando en la barca y no fuera de ella. Pedro lo quiso decir fuera de la barca. Ellos lo pudieron reconocer en la barca, que en sus momentos estará la cosa complicada y en otros momentos va a estar en el sosiego. ¿Qué pasa en nuestra vida? ¿Cómo observamos? ¿Cómo miramos nuestra vida? ¿Cómo nosotros podemos ver y reconocer desde la fe que Dios está en mi vida, no importa lo que pase? ¿Y cómo yo puedo tener un corazón agradecido a Dios por su presencia, aunque en términos humanos le esté pasando mal? ¿Hay fe? Pues vamos a ver. Hace 2 días atrás, el viernes pasado, tuve una reunión con la Pastoral de la Sagrada Familia y como el distanciamiento social lo impone, estas familias se querían reunir, así que como nos reunimos, pues virtualmente. A fin de cuentas, todos estos viejitos querían practicar cuando les tocara estar con sus nietos haciendo lo mismo. Dije, pues déjame practicar primero con la pastoral para aprender a usar esto, para que cuando me llegue con los nenes, pues lo pueda hacer con los nenes. Y ahí están. Entre no todos son, unos son más viejos, otros son menos viejos, pero todos son viejos. Y ahí están reunidos todas esas familias, algunos están aquí, por eso se lo estoy diciendo. Ahí están todas estas parejas hablando y comentando y surge un diálogo sobre ¿cuál ha sido tu experiencia familiar en esto de la pandemia? De hecho, es la segunda vez que hacemos esa reunión porque hace como 2 meses atrás tuvimos una reunión virtual donde preguntamos exactamente lo mismo, pero era cuando estábamos en la cuarentena. Entonces eso cambió, así que ahora volvemos a examinar la experiencia de la pandemia. Pues habían básicamente 2 experiencias distintas, más o menos. Unos, este tiempo ha sido de bien para mi familia, un tiempo extraordinario. Y otros que decían, esto ha sido bien difícil. Los que me decían que habían sido un tiempo extraordinario, pues decían, esto ha sido bien bueno y bien chévere. ¿Sabes por qué? Porque yo que casi nunca tengo tiempo de compartir con mi pareja, con mi esposo, con mi esposa. Ahora hemos tenido más tiempo juntos, hemos podido compartir, hemos orado juntos, hemos estado juntos y ha sido fenomenal, extraordinario este tiempo. Los que me decían que había sido un tiempo difícil, decían, pues esto ha sido un tiempo difícil porque nosotros que no teníamos tiempo para estar juntos, ahora hemos tenido que estar juntos todo el tiempo y vernos las caras todo el tiempo. Esto es lo que decían que estaba difícil, ¿sabes? Lo mismo que para uno hacía que fuera extraordinario, para otro es la barca moviéndose. Estar en casa todo el día con el esposo o con la esposa.
Eso es la barca moviéndose. Ese está pidiéndole al Señor, Señor, quiero trabajo presencial, quiero trabajo presencial. Que me llamen, no puedo seguir virtual, tengo que llegar al trabajo. Está loco por salir de la casa. Esos son los que tú ves como locos por ahí. Sí, estoy sin mascarilla en la placita. ¿Por qué? Porque necesito el COVID. No, yo lo estoy buscando. ¿Pero por qué? Yo tengo que hacer algo al respecto. Necesito que me aíslen. Estoy como el Señor cuando se fue al monte, ¿ves? Necesito que me aíslen de verdad, porque usted sabe lo que estoy en casa todo el tiempo, con este o con esta, y ahí todo el tiempo. La barca tambaleándose para eso. Vienen ahora, hemos estado ahora preparando en las escuelas, nos estamos preparando, se lo dijimos la semana pasada, ahora nuevamente las escuelas nos estamos preparando la semana que viene, tanto el sistema público como gran parte de las escuelas privadas comenzarán a dar sus servicios educativos a los niños y niñas de Puerto Rico, a todos. Porque cuando esto empiece, ningún niño puede estar en una escuela. De pre-kinder, de kinder, de primero, de segundo, de tercer grado. Con padres y madres, trabajadores y trabajadoras. Con maestros y maestras que tienen hijos pequeños y que no pueden tener a sus hijos ni siquiera en su salón. Y que entonces, ¿cómo hago eso? Prepárense porque esta semana, o sea, las primeras planas de mañana, de pasado mañana, ¿qué va a ser? El resultado de las primarias de hoy. Pero las primeras planas del lunes, martes y miércoles de la próxima semana va a ser desastre la educación a distancia. Apúntelo para que usted vea. Yo lo estoy diciendo desde ahora. Y se lo estoy diciendo desde ahora porque de hecho no es que va a ser un desastre. Es que es un proceso que va a estar comenzando y no hay forma de que comience totalmente bien. No hay forma, eso es imposible. Yo se lo puedo decir desde ahora. Que el primer día, todos esos padres, madres, abuelos, abuelas, los primeros días, ay, esto es un desastre, esto no sirve, esto no, ay, esto, Dios mío, ¿quién se inventó esto? Eso va a ser por lo menos por 3 meses. Eso es así. Eso es lo que pasa cuando se implementan. Hay cambios drásticos y se implementan. Eso es así. Eso es una barca tambaleándose, pero con una fuerza terrible. ¿Y qué hay que hacer? ¿Caminar sobre el agua? No. Hay que tener ánimo. Hay que estar dispuesto a caminar, hay que estar dispuesto a remar, hay que estar dispuesto a trabajar, hay que estar dispuesto a sudar sabiendo que siempre con nosotros está la presencia poderosa de Jesús, que es el que nos lleva a buen puerto. Yo quiero a Jesús en mi barca remando conmigo, yo no quiero estar caminando con Él sobre el agua. Yo lo quiero con Él, conmigo en la barca remando conmigo. Vuelvo a citar al cardenal Luis Aponte Martínez cuando decía, a Dios rogando y con el mazo dando. Y habrá que citarlo muchas veces. Yo nunca había pensado en el alcance de eso. Y de hecho eso está en la vida de santos como San Benito, que fundó una orden contemplativa, monjes que se dedican a la oración, y su frase era, ora et labora, reza y trabaja. El que viene a este convento a encontrarse con Dios en la oración, que no se crea que va a ser de la capilla a la cama y de la cama a la capilla. Esto es de la capilla al huerto, del huerto al taller, volvemos a la capilla, almorzamos, después volvemos al huerto, después, esto es ora y trabaja. Y la fe es trabajo, es trabajo. Cristianismo para vagos no existe, aunque hay más de una persona que está buscando ese librito. ¿Cómo ser cristiano sin trabajar? San Pablo lo dijo, el que no trabaje, que no coma. Yo voy a rezar para que el Señor en su providencia me mande el pan de cada día.
Dame hoy el pan de hoy, Señor. Y no quieres ni siquiera cruzar a la panadería a pagar por un bollito de pan. Maceta que eres. Que Dios venga a resolver. Que tú no quieres trabajar. No le eches a culpa a Dios de tu vagancia, de tu tacañería, de tus vicios. No le eches culpas a Dios. Y después diga, Señor, yo te pedí con fe y tú no me diste lo que te pedí. Sigues queriendo caminar sobre el agua. Espero que entiendan la analogía. Yo no sé si Pedro físicamente caminó o no sobre el agua. No lo sé. Puede que sí, puede que no. Eso es problema de Pedro y de Jesús que lo llamó. A él, a Pedro, en un momento muy específico de la historia. Pero que luego a todos nosotros nos ha hecho claro Jesús que para seguirle tenemos que tomar nuestra cruz de cada día. Que necesitamos confiar y tener fe en Él. De que si nosotros hacemos lo que nos corresponde, Él nos va a llevar hacia donde tenemos que llegar, que es a la salvación eterna y a la felicidad plena en el cielo. Y en esta vida, esta alegría de saber que Él se encuentra con nosotros mientras bregamos con los acontecimientos propios de la historia personal de cada uno. Y mientras vivimos el amor entre unos y otros, la fraternidad y la solidaridad, sobre todo cuando sabemos que hay hermanos cerca de nosotros que sufren más que nosotros y a quienes les podemos tender la mano. La fe es creer que Él está con nosotros y ya, y eso es suficiente. Tú estás conmigo y me amas, no necesito nada más. Y que cuando miro lo que sucede a mi alrededor y tengo mi familia y tengo todas estas cosas, poder ver esos dones que el Señor me ha dado. Y puedo querer progresar y quiero poder crecer, claro que sí, porque el conformismo tampoco es bueno. Te puede decir, yo me voy a esforzar porque quiero estar mejor, pero igual quiero estar mejor para servir mejor. Para servir mejor. Y tengo amistades que han progresado y han progresado en los negocios. Y cuando han progresado en los negocios y su negocio ha crecido, su pensamiento es, yo me alegro de este crecimiento porque mi negocio le da de comer a 4, 5, 6, 10 familias trabajadoras. Eso es solidaridad. Y eso es vivir desde la fe. Y eso es crecer y pensar en la caridad. ¿Hay fe? Claro que hay fe. Les cuento lo último porque lo tengo que decir. Quiero compartir esto porque quiero comunicarlo a alguien que probablemente está viendo la misa por internet. Y es que en estos días recibí una correspondencia a la parroquia, una bolsita muy simpática, me regalaron 2 mascarillas. Tengo mascarillas para tirar para arriba, me sobran. No me hacen falta, no he tenido que comprar ni una. Mucha gente me ha regalado mascarillas. Y yo aclaro también que en la misa hay momentos donde puedo no tenerla puesta, porque si no ya estaría desmayado aquí y yo estoy aquí pues con suficiente distancia para poder hablarle a mi gente. Pero ciertamente sí, para la calle, tengo mascarillas de distintos colores, distintas cosas, porque es chévere. Y me llegó un paquetito con 2 mascarillas. Y está bonito, la verdad es que muy bien hechas, dicen Parroquia Santo Cristo de los Milagros, bellas, espectaculares. ¿Por qué lo digo? Porque la persona escribió una pequeña carta donde me explica que ella y su mamá no han podido asistir a misas presenciales pues por esto de la pandemia y que la misa que ven es la de nuestra comunidad parroquial a través de Facebook y que son de Ay Bonito. ¿Usted sabe lo que es eso? De Ay Bonito. Y eso me impresiona, pero más me impresiona cuando entonces me comenta en la carta que supo de las misas por mi hermana, porque mi hermana es profesora. Y la joven tomó clases con mi hermana en la universidad. Así que mi hermana en algún momento explicó y dijo o dio algún testimonio específico suficiente como para que un alumno o alumna pudiera acercarse a la Eucaristía. Alguien en su vida ordinaria, que da la casualidad que es mi hermana, ¿qué puedo decir? Pues pudo haber sido cualquiera de ustedes. En su ambiente de trabajo,
habló de su experiencia en la Eucaristía, en la comunidad y lo que está. Y gracias a eso, una familia en Ay Bonito está viendo la Eucaristía. Y hace un gesto de amor, y en lo que hacen, de hacer mascarillas, y mucha gente haciéndolas, no las envía. Así que a Natalia de Ay Bonito la mascarilla llegó, muchas gracias. El día de ayer estoy yo aquí en el templo, no hay nadie durante el día, estoy yo, iba a salir, estuve toda la mañana, y cuando estoy a punto de salir, ya era la 1 de la tarde, estoy cerrándolo todo y en ese momento llega un vehículo. Yo me acerco, ¿qué desean? ¿Está cerrada la iglesia? Yo le digo, acabo de cerrar. Obviamente están hablando del templo. Acabo de cerrar. Sí, acabo de cerrar. Y me dice, ay, nosotros venimos de Moca. De Moca. Si usted vive en Moca, usted no tiene problema, está diciendo, eso es aquí al lado. Pero estamos en Carolina. Eso está lejos. Moca, mi familia de Aguadilla, de allá al lado. Eso está lejos. Así que ellos salieron tempranito, llegaron, vinieron a hacer una visita al Cristo de los Milagros. Y yo le digo, no hay problema. Abrí portón, pase, dejé el candado abierto, dejé el portón abierto. Y les dije, por favor, cuando salga, me cierras aquí, me pones el candado y cierras aquel portón. Y me fui. Iba con un caballero de aquí de la comunidad parroquial. Cuando me monté yo le dije, la verdad es que nosotros los cristianos somos bien confianzudos, ¿sabe? Nadie le abre la puerta a alguien y le dice, entre, cuando salga cierra. Yo salí, le encomendé todas las cosas al Señor y le dije, bueno, no, vinieron a ver al Cristo de los Milagros tan lejos, pues se merecen estar ahí. Yo necesitaba salir en ese momento. Y así estuvieron. Usted sabe la fe que hay que tener para montarse en el carro y venir desde Moca hasta para estar un ratito delante en un lugar de oración como Jesús cuando se fue al monte a orar. Está ahí la fe que en la vida ordinaria se va moviendo, va dando testimonio, nos va haciendo perseverar y nos está haciendo caminar. Efectivamente existe fe. Así que recuerde que el Señor, para hacerse presente, no necesita un acontecimiento extraordinario, lo que necesita es un susurro, un suspiro. Esa era la primera lectura. En la brisa suave estaba el Señor. El Señor, para hacerse presente en su vida, no tienen que cambiar las cosas súbitamente. No. De hecho, el Señor ya está presente en tu vida, ya está en tu barca. Te recuerda hoy que te ama y te vuelve a decir, soy yo, ánimo, no temas. Y nosotros, por lo tanto, le pedimos al Señor en esta Eucaristía esa fe que nos hace confiar plenamente y que nos hace vivir en paz en medio de las dificultades y que permite que podamos en todo momento dar testimonio de la grandeza de su amor en nuestra vida. Amén. Hacemos profesión de nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación, bajo del cielo, y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y está sentado a la derecha del Padre.
y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Hermanos, pidamos al Padre que manifieste su salvación y que nos aumente la fe en las pruebas. Y decimos a cada petición: Señor, aumenta nuestra fe. Por la Santa Iglesia, barca de salvación, para que confíe y se deje guiar siempre por Jesucristo, oremos. Señor, aumenta nuestra fe. Por los gobernantes y líderes de la sociedad, para que busquen con ahínco caminos de paz y reconciliación y construyan relaciones humanas más justas, oremos. Señor, aumenta nuestra fe. Para que los ciudadanos ejerzan sabiamente su derecho al voto y apoyen los mejores candidatos para el bien de Puerto Rico, oremos. Señor, aumenta nuestra fe. Por todos los que estamos en esta Eucaristía, para que nos encontremos con Dios en el silencio y la paz, para poder ser testigos de su presencia en todos los ambientes, oremos. Señor, aumenta nuestra fe. Por los pobres, los que pasan necesidad y los enfermos, en particular los del COVID-19, para que encuentren en sus penas manos amigas que les ayuden y sostengan en la tribulación, oremos. Señor, aumenta nuestra fe. Por las vocaciones sacerdotales y religiosas, oremos. Señor, aumenta nuestra fe. Por nuestras intenciones que les presentamos en silencio, oremos. Señor, aumenta nuestra fe. Para que todos unidos oremos, imploremos al Señor el fin de la pandemia, oremos. Señor, aumenta nuestra fe. Padre, atiende con generosidad estas necesidades que tu pueblo te ha presentado, confiando plenamente en la mediación de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos. Jesús, tú haces la diferencia en medio de la tormenta, eres mi paz. En medio de la sequía, tú eres manantial de vida. Oh Jesús, tú haces la diferencia.
que da la vida, el pan que alimenta mi existir. Oh Jesús, tú haces la diferencia. Oh Jesús, tú haces la diferencia. Oh Jesús, tú haces la diferencia. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Padre de bondad, acepta los dones que misericordiosamente has dado a tu Iglesia y que con tu poder conviertes en sacramento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta. Hoy tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso, en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces podremos contemplar tu rostro y alabar por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, en el cielo. Santo es, santo es, santo es, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. In persona Christi, in persona Christi, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, este soy yo, in persona Christi. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él,
porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Roberto Octavio y su obispo auxiliar Alberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es verdad, yo lo creo. Amén. Así es. Amén, amén, amén. Amén, Leonai, amén, Leonai, amén, Leonai, amén. Amén, Leonai, amén, Leonai, amén, Leonai, amén. Lleno de alegría por ser hijos de Dios, cantemos juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en la tierra y también en el cielo, que se colma de gozo mi alma nombrarte, Señor, que me llene de orgullo al decir que te siento conmigo. Solo quiero que hagas de mí un instrumento de amor. Hay momentos que yo quiero hablarte y no sé cómo hacerlo. Se me traba la lengua, me corta y me falta la voz. Pero lo que me empuja es más grande y más fuerte que todo. Y te pido rezándote como Jesús lo enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Hoy pedimos al Padre Bueno que haga llegar la paz a todos nuestros corazones, especialmente la paz a aquellos que sufren por las enfermedades, por el COVID-19, por la pobreza. También pedimos la paz para aquellos que están sufriendo por la catástrofe ocurrida en Beirut. Pedimos de manera especial la paz para todos aquellos que misionan dando de su tiempo a los más necesitados, a los más pobres y a los más débiles. Pedimos la paz para nuestro pueblo en este día, donde estamos en este proceso eleccionario de primarias. La paz para cada uno de los hogares de aquellos que se unen a nosotros a través del Facebook, y la paz para cada uno de los hogares de nuestras familias aquí en nuestras comunidades parroquiales de Santo Cristo de los Milagros y de San Felipe Apóstol. Pueden darse fraternalmente el saludo de la paz. Hazme un instrumento de tu paz, donde haya odio lleve yo tu amor, donde haya furia tu perdón, Señor, donde haya duda fe,
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Jesús mío, que estás presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas. Deseo recibirte dentro de mi alma, y al no poderlo hacer ahora de forma sacramental, ven, espiritualmente a mi corazón. No permitas, Jesús mío, que jamás me aparte y separe yo de ti. Amén. Sangre y agua derramada por mí en la cruz por amor, agonizando, te acordaste que soy un pobre pecador, oh Señor, de tu sangre nace y crece vida nueva. Limpias todo mi dolor, fuente de salvación, brotan ríos de perdón, brotan de tu corazón, ríos de misericordia, brota un manantial de amor, derramando tu perdón, ríos de misericordia. En ti confío, Señor. Sangre y agua de una herida mortal se regó tu bondad, oh Señor. Moribundo, me bautizas desde tu interior, desde tu dolor, oh Señor. En un mar de gracia y misericordia, tú sumerges mi pecado y mi temor, fuente de salvación, brotan ríos de perdón, brotan de tu corazón, ríos de misericordia, brota un manantial de amor, derramando tu perdón, ríos de misericordia.
por amor, agonizando. Te acordaste que soy un pobre pecador, oh Señor. De tu sangre nace y crece vida nueva. Con el alma limpia todo mi dolor. Fuente de salvación, brotan ríos de perdón, brotan de tu corazón, ríos de misericordia. Brota un manantial de amor, derramando tu perdón, ríos de misericordia. En ti confío, Señor. Sangre y agua de una herida mortal se regó tu bondad, oh Señor. Moribundo, me bautizas desde tu interior, desde tu dolor, oh Señor. En un mar de gracia y misericordia, tú sumerges mi pecado y mi temor. Fuente de salvación, brotan ríos de perdón, brotan de tu corazón, ríos de misericordia. Brota un manantial de amor, derramando tu perdón, ríos de misericordia. En ti confío, Señor. Brotan ríos de perdón, brotan de tu corazón, ríos de misericordia. Brota un manantial de amor, derramando tu perdón, ríos de misericordia. Brotan ríos de perdón, brotan de tu corazón, ríos de misericordia. Brota un manantial de amor, derramando tu perdón, ríos de misericordia. En ti confío, Señor. En ti confío, Señor. Oremos. Padre, que la comunión de tus sacramentos nos alcance la salvación y nos confirme en la luz de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Siéntese, por favor. Brevemente compartimos con ustedes nuestros avisos. Ya son pocos. Ya usted sabe que para colaborar con nuestras comunidades parroquiales de San Felipe y de Santo Cristo de los Milagros lo puede hacer a través de PayPal, Givelify o ATH Móvil. Si usted nos sigue a través del Facebook, hay un botoncito ahí de la parroquia que dice más información, le lleva directamente a la página para poder donar a través de Givelify. Con esa aplicación o de esa manera podría utilizar para su donación una tarjeta de crédito, igual que el PayPal. Ambas las puede conseguir en nuestra página de internet. Y también ATH Móvil, Santo Cristo de los Milagros es Santo Cristo, una sola palabra. En ATH Móvil Business se utiliza la selección de pagar a negocio, ahí es que aparecemos en esa lista como Santo Cristo, una sola palabra. Y la parroquia San Felipe aparece como PSFA, Parroquia San Felipe Apóstol, PSFA.
y ese es el nombre para donar a San Felipe a través también de la aplicación de ATH Móvil. Para los que están aquí presentes y colaboran echando en la colecta, pues nuestra colecta ya no es en medio de la misa, es al final, son unas cajas que tenemos, unos buzones de donación, usted puede pasar por ahí, echar en la de Santo Cristo de los Milagros, en la de San Felipe o en ambas. Usted decide, ¿verdad? Así que puede ayudar a ambas comunidades, puede ayudar a una, puede ayudar a la otra, ¿verdad? Según la comunidad a la que usted pertenezca. Actualmente, Padre Rodney, al Padre Rodney también se le añade al equipo de trabajo el Padre Gerardo, está designado para la parroquia San Felipe, que la parroquia San Felipe va a estar trabajando pastoralmente con la parroquia San Juan de Dios. Así que Rodney, en términos de nombramiento, tiene 2 parroquias, él y otro sacerdote, que es San Felipe y San Juan de Dios, que son nuestros vecinos. En este tiempo del COVID, en términos de colaboración, pues somos un equipo de 3 sacerdotes. Eso no está escrito en ningún papel. Sí, está escrito en el papel principal, que es el Evangelio, que nos pide a nosotros que vivamos en caridad, en fraternidad, en solidaridad y que seamos capaces de colaborar y darnos la mano los unos con los otros. Así que nuestro templo está abierto a los feligreses de San Felipe que vienen aquí, y Padre Rodney viene y celebra aquí, pero también todos nosotros lo que estamos es en un trabajo constante de colaboración y ayudándonos unos a otros. Miembros de unas comunidades y de otras están sirviendo en distintas misas aquí en nuestra comunidad. Eso me parece que es de las cosas extraordinarias de esta experiencia de la pandemia. Esas fronteras que se rompen, entendemos muy bien las responsabilidades de cada párroco para cada territorio y aún así trabajamos en colaboración y no hay ni un solo conflicto. Las decisiones específicas para San Felipe, Rodney las tiene que tomar igual que para San Juan de Dios. A mí me corresponde Santo Cristo de los Milagros. A la hora de celebrar, compartimos el espacio y seguimos con los trabajos de cada cual. A mí me encantó porque ayer, de hecho esta mañana, Rodney estaba en la misa compartiendo con una de las personas de su catequesis parroquial que estaban haciendo los planes para la catequesis parroquial de San Felipe. ¿Cómo empezamos? ¿Qué vamos a hacer cuando nos reunimos? Así que estaban dialogando sobre eso. Pues claro, porque tienen que hacer sus trabajos pastorales, nosotros hacemos los nuestros. Y luego de eso, Rodney y yo pues nos sentamos un rato y desayunamos. Esta mañana también pasó algo simpático, les cuento, para que sepan. Y es que yo no sé si es ya el cerebro de uno que quiere escuchar las cosas, no es que necesariamente se digan, pero ustedes saben que en la oración de los fieles siempre hay una petición por las vocaciones sacerdotales y religiosas, siempre, todos los domingos, ¿verdad? Usted escuche, por las vocaciones sacerdotales y religiosas. No me tocaba a mí la misa, yo estaba ayudando aquí un poco con lo técnico, donde está Carlos. Y yo les puedo decir que yo lo que escuché fue por las vacaciones sacerdotales. Y yo me quedé, ¿lo habrá dicho o lo escuché yo? Parece que las necesito y mi cerebro como que... Por las vacaciones sacerdotales roguemos al Señor. Y yo, sí, eso, te rogamos, oye, ¿no? A ver si llegan las vacaciones. Mientras tanto, seguimos trabajando. Bien, las misas, ya ustedes saben que en la semana son a las 6 de la tarde. Y sábados, misa dominical, 6 de la tarde, domingos, 6:30 de la mañana, 9 de la mañana, 6:30, 9:30, 11:30 y 2 de la tarde. Son las misas que tenemos aquí en nuestra comunidad parroquial. Finalmente, en este día de primarias, es importante que todos aquellos de ustedes que por alguna razón sientan afinidad o pertenezcan a alguna de las partidos políticos que están en primarias, usted tiene el deber de ir y votar. Sepa lo que usted, como cristiano, debe tener un compromiso social. Parte de su compromiso social es su participación en la vida política del país. Usted tiene que dejar sentir su voz, usted tiene que evaluar y tiene que elegir. Y no es pecado, no estoy tan seguro, pero no es pecado, no lo es. No es pecado usted pertenecer al que usted quiera, siempre y cuando su conciencia le dirija. Cada cual tiene que ver en conciencia. Actualmente nuestro problema no son los ideales ni los partidos, son las personas, son dos cosas distintas. Igual pasa con las iglesias. El problema no son las iglesias, son las personas. Las instituciones, no es la institución, son las personas. Así que por eso mismo hay que elegir. Y hay que tratar de elegir, si aparece,
algo bueno o lo menos malo. Pero hay que elegir y eso es lo que hay. Y si no, formemos gente que sea capaz de, buscando el bienestar de nuestro pueblo en el futuro, pues ponerse en fila para poder servir, porque necesitamos líderes que sirvan en esos espacios de gobierno, de administración, de legislación. Necesitamos buenas personas. Tengo que decir que yo conozco algunos, de manera personal, servidores públicos en esos ámbitos, que dan su vida por el servicio a su pueblo. Los conozco de manera personal, que su capacidad de servicio va más allá de su afiliación política al partido que pertenecen, y que a la hora de ejercer ese ministerio que tienen de servicio es para todos, no solo para los que votaron por ellos. Lo que pasa es que son bien poquitos los que conozco, bien poquitos, pero hay. Igual, y yo no digo nombres porque esa es mi evaluación. Usted tiene que hacer la suya y decidir por quién vota o no. Si usted tiene afiliación a alguno de los partidos que están en primaria, son 2, vaya y haga lo propio, le corresponde, es su responsabilidad. Y cuando lleguen las elecciones generales, pues igual, corresponde a todos ejercer el derecho al voto y ejercerlo bien hecho, bien formados. Más importante de su afiliación política es que usted es hijo de Dios. Hoy le dijeron a Jesús, ¿verdaderamente tú eres hijo de Dios? Pues yo lo que quiero es que de ustedes puedan decir, verdaderamente ustedes son hijos de Dios. Si de usted pueden decir, antes de ser hijo de Dios, pueden decir que usted es popular o es PNP, antes de decir que usted es hijo de Dios, usted tiene un problema. Porque usted no ha sabido transmitir verdaderamente su identidad de persona humana, que es el ser hijo de Dios. Después de eso tenemos afiliaciones. Usted tiene tendencias a un ideal u otro, pero eso no es lo que usted es. Somos hijos de Dios, hijos e hijas de Dios. Y como tal tenemos que actuar en cualquier circunstancia. Y hoy tiene que ser una de ellas. Así que no solamente oramos, ya lo dijimos en la homilía, con el a Dios rogando y con el mazo dando. Pues si usted le pide al Señor que nos mande buenos candidatos, pues el Señor dice, bueno, yo los puedo mandar, pero tú tienes que votar por ellos, tienes que elegir. Y para eso es la votación, para tratar de llegar a un consenso de pueblo. Tiempos complicados, lo sé, pero es lo que nos toca y es lo que nos corresponde y hacemos lo que nos toca cada vez que sea. Mientras tanto, seguimos trabajando por el reino. ¿Qué más? Seguimos implorando al Señor que pueda abrir la cafetería parroquial. Vamos a ver cuándo nos dejan, algún día. Desde la semana pasada, Miguelito y Adriana están pidiendo bacalaitos, pero no se los acaban de hacer. Así que ya veremos a ver cuándo volvemos a tener cafetería parroquial. Hay que hacer algún invento. Pero también ahí tenemos un problema porque la cafetería parroquial era el lugar donde nosotros compartíamos después de misa. Imagínense, con distanciamiento social. ¿Usted sabe lo que es eso? Cada 6 pies para pedir un bacalaíto. Los voy a velar. Vamos a ver qué pasa. Hay que pensarlo. Nada más, nos ponemos de pie, hacemos la oración al Santo Cristo de los Milagros. Perdón, falta el cáliz peregrino. Tenemos la persona del cáliz peregrino. Tenía la lista. ¿Dónde está la lista? ¿Tú eres la que está en la lista? Muy bien, muchas gracias. Acuérdate que te lo entregamos desinfectado y lo tienes que devolver desinfectado, pero con mucha oración. Ahora sí decimos todos, Santo Cristo de los Milagros, intercede ante tu Padre a favor de las necesidades que hoy te presento. Concede la salud a los enfermos, bendice nuestro hogar, danos valor para enfrentarnos a nuestros problemas. Líbranos de todos los males de cuerpo y alma. Aumenta nuestra fe e enciende nuestra caridad. Danos esperanza en las luchas de la vida. Otórganos la paz interior y exterior. Haznos valientes apóstoles tuyos. Atiéndeme especialmente en las necesidades que hoy te presento. Pues tú me dices, vengan a mí todos los que estén cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Recibe, Señor, mi promesa y después de las luchas de la vida, concédenos encontrarte en la casa del Padre. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso,
Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Pueden ir en paz.